Te doy la bienvenida al tercer video del curso de programación de computadores y dispositivos móviles. En esta lección vamos a hacer un ejercicio donde podrás fortalecer los conocimientos que has adquirido en lecciones anteriores. Entonces, vamos a crear un programa que pida al usuario su estatura en metros, su peso en kilogramos y muestre en pantalla su estatura en centímetros, su peso en gramos y su índice de masa corporal. Según el enunciado, se pedirán dos datos al usuario. Por tanto, nuestro programa necesitará dos variables, una para almacenar la estatura y otra para almacenar el peso. Por otro lado, se realizarán tres cálculos. Nuestro programa necesitará tres variables, una para almacenar el resultado de cada cálculo. Es muy importante que tú entiendas cómo se realizan los cálculos. Entonces, la estatura en centímetros se calcula multiplicando la estatura en metros por 100. La estatura en metros es uno de los datos que ingresa el usuario. El peso en gramos se calcula multiplicando el peso en kilogramos por 1000. El peso en kilogramos es el otro dato ingresado por el usuario. El índice de masa corporal se calcula con la siguiente fórmula. Índice de masa corporal es igual al peso en kilogramos dividido en la estatura en metros al cuadrado, es decir, al peso dividido en estatura por estatura. Estos dos datos son los ingresados por el usuario. Aquí tenemos un ejemplo. Si la estatura en metros es 1.75 y el peso en kilogramos es 72, la estatura en centímetros será igual a 1.75 por 100, es decir, 175 centímetros. El peso en gramos será 72 por 1000, es decir, 72.000 gramos. Y el índice de masa corporal será 72 dividido en 1.75 al cuadrado, es decir, 23.51 con todos los decimales que ves en pantalla. Este es el programa. Vamos a revisar sus instrucciones una a una. La primera crea 5 variables en memoria. La variable EM, que almacenará la estatura en metros, la variable PK, el peso en kilogramos, la variable EC, la estatura en centímetros, la variable PG, el peso en gramos y la variable IMC almacenará el índice de masa corporal. La segunda instrucción muestra en pantalla ingrese su estatura. Espera a que el usuario digite un número y este es almacenado en la variable EM. Así, en pantalla aparece ingrese su estatura, digamos que el usuario ingresa 1.75 y enter o aceptar. Ese 1.75 queda almacenado en la variable EM. La siguiente instrucción muestra el texto en pantalla ingrese su peso. Espera a que el usuario digite un número y este número es almacenado en la variable PK. Así, en pantalla aparece el texto ingrese su peso. Digamos que el usuario ingresa 72 y enter o aceptar. Ese 72 queda almacenado en la variable PK. Antes de continuar con la siguiente instrucción, quiero que veamos la diferencia entre estas dos instrucciones. En la primera estamos utilizando parsefloat, mientras que en la segunda parseInt. Parsefloat se utiliza cuando el dato ingresado por el usuario puede tener fracciones, como es el caso de la estatura en metros, que contiene el 0.75. ParseInt se utiliza cuando el dato ingresado por el usuario es un número entero, como es el caso del peso en kilogramos. Bueno, ahora sí, continuemos. La siguiente instrucción toma el contenido de la variable EM, es decir, 1.75, y lo multiplica por 100. El resultado queda almacenado en la variable EC, así. La siguiente instrucción toma el contenido de la variable PK y lo multiplica por 1000. Y el resultado queda en la variable PG. La siguiente instrucción toma el contenido de la variable EM, 1.75, y lo lleva al cuadrado. Y con ese dato y el contenido de la variable PK, que es 72, calcula el índice de masa corporal, que es 23.51. Esto tiene más dígitos decimales, solo que por cuestiones de tamaño vamos a visualizar solo 2. La siguiente instrucción muestra en pantalla su estatura en centímetros es y al final le adiciona el contenido de la variable S, es decir, 175. Así, su estatura en centímetros es 175. La siguiente instrucción muestra en pantalla su peso en gramos es
y al final le agrega el contenido de la variable PG, 72.000. Así, su peso en gramos es 72.000. La última instrucción muestra en pantalla el texto su índice de masa corporal es y al final le agrega el contenido de la variable IMC, es decir, 23.51 más todos los dígitos decimales. ¿Así? Bueno, como siempre, este es un programa típico donde estamos pidiendo datos al usuario, se están procesando esos datos y al final se muestran los resultados del procesamiento. En la zona de datos tenemos variables para almacenar los datos ingresados por el usuario y tenemos variables para almacenar el resultado del procesamiento. Vamos a continuar con una definición muy importante. Vamos a definir qué es un lenguaje de programación. Para eso quiero que tengas en cuenta este sencillo programa. Vamos a ver qué hace. La primera instrucción crea las variables x, y, z en memoria. La segunda instrucción almacena el número 10 en la variable x. La tercera instrucción almacena el número 20 en la variable y. La cuarta instrucción suma el contenido de la variable x más el contenido de la variable y el resultado lo guarda en la variable z. La quinta instrucción muestra el contenido de la variable z en pantalla. Así, en pantalla aparece el contenido de la variable z. Podemos decir que este es un programa que suma 10 más 20 y muestra el resultado en pantalla. Ahora sí, vamos a definir qué es un lenguaje de programación. Es un conjunto de reglas y sentencias que permiten escribir instrucciones para crear programas de computador. Es decir, a través de los lenguajes de programación podemos escribir instrucciones. Esas instrucciones están conformadas por sentencias y deben seguir ciertas reglas. Para entender esto mejor, veamos un ejemplo. Aquí tenemos un programa escrito en el lenguaje de programación JavaScript. Me imagino que reconoces el programa, es el que acabamos de estudiar. Eso quiere decir que en este curso estamos utilizando el lenguaje de programación JavaScript para escribir los programas. JavaScript utiliza, por ejemplo, la sentencia let para declarar variables. Cada instrucción debe finalizar con punto y coma, eso es una regla. Aquí tenemos el mismo programa escrito en diferentes lenguajes de programación. Puedes ver que asignar el contenido de la variable x es muy similar o igual sin importar el lenguaje de programación. Igualmente con el contenido de la variable y la variable z. Es muy igual sin importar el lenguaje de programación. Esto quiere decir que la estructura básica del programa es la misma sin importar el lenguaje. La diferencia se da por las sentencias y las reglas de cada uno. Por ejemplo, para imprimir el contenido de la variable z en Python utilizamos la sentencia print, mientras que para imprimir el contenido de la variable z en JavaScript utilizamos la sentencia alert. Otra diferencia es que PLSQL no me permite declarar variables en una sola línea. Lo debo hacer en líneas diferentes, mientras que Java y JavaScript sí me permite declarar varias variables en una sola línea. En Python no es necesario declarar variables, simplemente al usarlas se crean en memoria. Una vez tú aprendes a programar en un lenguaje de programación, puedes rápidamente aprender a programar en otros lenguajes de programación. Solo debes familiarizarte con las nuevas reglas y sentencias. En este curso seguiremos utilizando JavaScript. Para finalizar esta lección te propongo resolver estos dos ejercicios. En la próxima lección veremos su solución y vas a aprender una nueva estructura que permite a un programa tomar decisiones y elegir entre dos caminos. Esto te permitirá crear programas mucho más inteligentes e interesantes. Así que nos vemos en el próximo video.